Shalom hermanos, hoy Dios nos habla en el libro de Esdras 4 del 1 al 24, pero vamos a enfocarnos en el verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en Esdras 4:1. El título es Los adversarios detienen la obra. Verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Verso 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Verso 5 dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dice la palabra del Señor. Amén. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que hay veces que cuando Dios te llama para hacer algo, o cuando tú te ofreces para hacer algo para Dios, puede levantarse una oposición en contra de ti. Aquí vemos que los enemigos de Judá y de Benjamín solían escuchar que ellos van a edificar el templo para Dios. Entonces ellos solían querer reunirse con ellos, juntarse con ellos para edificar el templo juntos, diciendo que ellos también están buscando al mismo Dios. Entonces ellos suelen decir que no lo pueden hacer, que no les conviene edificar con ellos el templo de Dios, que ellos lo quieren hacer solos. Pero como sus enemigos solían ver que ellos no solían ponerse de acuerdo, lo que solían hacer es sobornar a los consejeros para frustrar los propósitos de los demás. ¿Qué aprendemos aquí? Como he dicho, hay veces en nuestras vidas que cuando tú decides empezar a obedecer a Dios, cuando tú decides empezar a servir a Dios, se levanta una oposición que ni lo veías venir. La oposición puede venir de tu familia, puede venir de tus amigos, puede venir de gente de tu alrededor, hasta a veces en la misma congregación donde tú vas. Esto puede pasar, porque aquí vemos que ellos tenían el sí de Dios, tenían la confirmación de Dios, pero alguien va a preguntar, ¿cómo es que si ellos tenían la confirmación de Dios, los adversarios llegaron a ganarles y la obra se paralizó? En ese verso sí, la obra se paralizó, pero si continuamos más adelante, verso 4, 5 y 6, vais a ver ahí adelante que la obra continuó. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha dicho que va a hacer algo, nada ni nadie lo puede parar. Si Dios te ha elegido, si Dios te ha hablado, tú tienes la confirmación de Dios para hacer algo, mi hermano o hermana que me estás viendo, no importa la oposición que se levante en contra de tu vida, no temas. Tú confía en Dios, tú haz lo que Dios te ha mandado hacer, porque si Él te ha mandado, Él te respalda. De hecho, su palabra nos dice que la obra que Él ha comenzado en nosotros la va a terminar hasta el día de Cristo. Entonces, no importa lo que llegue a pasar cuando tú quieres hacer algo para Dios o cuando Dios te ha mandado a hacer algo. No importa esta oposición, tú confía en Dios y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Yo sé que, por ejemplo, puede darse la situación en la que, digamos, has empezado a servir a Dios, Dios te ha dicho que tú confíes en Él, que Él siempre está contigo, que no tengas miedo, que busques primeramente las cosas de su reino y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Y luego se da la situación en la que, digamos, quieres pagar la matrícula, sea para ti o si eres padre o madre para tus hijos. Y te encuentras en la situación en que no hay dinero suficiente para poder pagar la matrícula.
y llega un amigo, un familiar, un conocido y te viene a ofrecer un negocio, lo que sea. Y para hacer eso tienes que hacer cosas que no le agradan a Dios, como por ejemplo mentir o entablar una relación con una persona mayor que tú, con un casado, con una persona que no es tu mujer ni tu marido, con una persona que vas a vivir en fornicación y todas estas cosas que a Dios no le agradan. Puede pasar eso. ¿Y qué tienes que hacer en una situación igual? No cedas. Yo sé que dirás, ¿y si no cedo? Y luego no voy a poder matricular a mis hijos, no voy a poder pagar la casa, no vamos a tener que comer. Mira, no hay nadie en esa tierra, hasta la palabra de Dios lo dice, no hay justo que Dios deja desamparado. No hay una persona que Dios puede hacer que tú le obedeces, luego Él te deja desamparado, a no ser que Él tenga un propósito. Pero Dios no es humano. Si Dios te ha dicho que no hagas esto porque va en contra de mi palabra, o si Dios te ha llamado a hacer algo y se levanta una oposición, haz lo que Dios te ha mandado a hacer, obedece a Dios. Que todo eso que vemos, todo eso que tenemos aquí en la tierra, Dios es quien lo ha creado. Entonces, Él se va a ocupar. Cuando dice, las demás cosas te serán añadidas, es porque cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, Él se va a ocupar de darte todo lo que tú necesitas. Si es para tocar el corazón de la escuela o para traer a alguien que venga a ayudarte a pagar la matrícula sin necesidad de hacer algo que a Él no le agrada, Dios lo va a hacer. Por favor, no desobedezcas a Dios solo para conseguir cosas aquí en la tierra. Dios es fiel. Es el mismo ayer, hoy y mañana, no cambia. El mismo Dios de Abraham, de David, de Isaac, de Pablo, de toda esa gente que tú ves en la Biblia, de Moisés, es el mismo Dios que tenemos hoy día. Él no cambia. Que las oposiciones no te hagan moverte de los propósitos que Dios tiene para ti, que no te hagan moverte de tu relación con Dios, que no te hagan moverte de las cosas que tú estás haciendo con Dios. No lo permitas. Yo sé que hablando es fácil, pero cuando llega una situación solemos entrar en pánico, solemos querer solución inmediata, pero créeme que en el momento que tú te dejas llevar por esa oposición, ya estás en un mal camino. De hecho, podemos observar que hoy día hay personas que hasta dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, digamos, han empezado de servir a Dios, han empezado de creer en Dios y las cosas han empezado de ir mal en sus vidas. O llevan pidiendo algo a Dios por un buen tiempo y como que Dios no les está respondiendo, no les está dando lo que quieren. Y luego se enfadan con Dios, se enojan con Dios y se van, no quieren saber. O porque han perdido a un ser querido o lo que sea, se enojan con Dios y ya no quieren saber más de Dios. Pero tenemos que aprender que nada en esta tierra es o debe ser más importante en nuestras vidas que Dios. Repito, puede levantarse una oposición cuando tú quieres hacer algo para Dios, pero no te detengas. Aquí, como estamos viendo la palabra de Dios, a los enemigos sobornar a los consejeros para frustrar los propósitos de los hijos de Dios. La obra se suele parar, sí. La obra se suele paralizar, sí. Pero más adelante se suele cumplir porque ellos solían tener la confirmación de Dios. Me llama la atención, dice así: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En esa parte tenemos que tener muchísimo cuidado con las personas que pueden venir en nuestra vida para decirnos que ellos también sirven a Dios y quieren a Dios, porque a veces pueden ser piedra de tropiezo, pueden ser personas que el enemigo, el Señor reprende esta hora, amén, usa para venir a desenfocarnos. De hecho, tenemos que pedir a Dios que nos dé discernimiento espiritual, porque no todo aquel que te va a venir a decir que cree en Dios, ama a Jesús, lee la Biblia, no quiere decir que sea una persona que realmente sea un hijo de Dios o realmente viva para obedecer a Dios. De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez que empiezas de juntarte con cristianos y luego te das cuenta que ellos no están viviendo realmente como dice Dios. De hecho, aquí en el verso 3 vemos que ellos les responden diciendo:
Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Tener mucho cuidado con esa gente que se acerca diciendo ser cristianos. Tener muchísimo cuidado cuando estáis haciendo algo con Dios y Dios ya os ha confirmado algo. No es bueno hablar primero antes de tiempo. Y tener mucho cuidado con las personas que compartís las cosas que habláis con Dios. Discernimiento espiritual. Tenemos que pedir a Dios muchísimo discernimiento espiritual, porque las cosas de Dios no se pueden manejar como las cosas de la tierra, así que tal no. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos que tener más sabiduría. No porque ellos suelen ver, ¿qué tiene de malo que alguien quiera edificar la casa de Dios contigo? Es para Dios, ¿verdad? A simple vista no tiene nada de malo. Pero como Dios conoce los corazones de la gente, conoce sus pensamientos y todo, no puede permitir que sus hijos caigan en una trampa. Y ellos suelen decir que no lo van a hacer, no van a edificar con ellos. Porque ellos tenían otra orden. Ellos son los que tienen que edificar el templo de Dios. Dios ya les ha dado la confirmación y ya está. A no ser que Dios les diga: quiero que edifiquéis mi templo con tal persona. Es una cosa. Pero si Dios no lo ha dicho, no lo hagan. No nos metamos en cosas o en situaciones que van a venir a gastar la relación que tenemos con Dios. Esta es la palabra de hoy. Espero que sea de edificación para vuestras vidas y que os haga pensar y tomar decisiones que os van a ayudar en vuestra relación con Dios. Repito, Dios puede darte un sí en algo y que llegue a levantarse una oposición en contra de esto. Sí, puede pasar. Tú puedes decidir servir a Dios, obedecer a Dios y hacer las cosas bien, y que más adelante se levante una oposición. Sí puede pasar, pero recuerda algo: Dios es fiel para siempre. Paciencia, esperanza, fe, muchísima fe en Dios. Y no te dejes mover por esas circunstancias, no te dejes mover por estas oposiciones, no te dejes mover por esos problemas. Que tu mirada se centre en Dios y ni en nada más. Y vas a ver la fidelidad de Dios en medio de cualquier tipo de situación que aparezca en tu vida. Espero que esta palabra sea de edificación para vuestras vidas como ha sido para la mía, y que Dios siga obrando en la vida de cada uno de vosotros. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Nos vemos en el próximo video. Bye.